El gobierno de Daniel Noboa informó la semana pasada que había tomado la decisión de la baja del impuesto de salida de capital, el ISD. En lo personal he visto en redes sociales tanto a empresarios, importadores, exportadores reclamar por la baja, y yo estoy sorprendido o no entiendo algo o falta algo que yo entienda para entender por qué antes reclamábamos que se bajara ese porcentaje que llegó al 5%, baja por 3 meses al 0 y después desde abril subirá al 2.5, hablo del próximo año. Para hablar del tema está con nosotros el ex ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, el economista Mauricio Pozo. Economista, ¿por qué hay este malestar de bajar y después volver al 2.5 si es más bajo que el 5%? ¿Qué pasa? Buenos días, gracias por la entrevista. Lamento, pero se fue la luz y no tengo forma de comunicarme por esta vía. Fíjese, ese impuesto se instauró en el año 2007. Uh-huh. Es un impuesto que se creó para evitar la salida de capital. Correcto. Ese fue el espíritu sobre el cual se creó el impuesto. Han pasado los años y a la fecha ese impuesto terminó siendo, después del impuesto a la renta y el IVA, uno de los de mayor recaudación. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que los capitales siguieron saliendo, uh-huh, y obviamente estos han fugado no porque existe el impuesto, sino porque no se sentían seguros y no había seguridad, y eso significó que el aporte se convierta en una cifra importante, 1.200 millones en su momento. Ahora estamos hablando de algo menos estimado para este año de 950 millones de dólares. Uh-huh. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Un país dolarizado, un país que se sustenta en una moneda que no es emitida por el Ecuador, necesita, sobre una base absolutamente, yo diría, de concepto, tener el libre flujo de capitales, y este es un impuesto que va en contravía al libre flujo de capitales. Termina siendo una restricción a la inversión, y como se ha dicho muchas veces, este impuesto a la salida termina siendo un impuesto a la entrada. Dicho esto, yo le diría, nunca debió estar vigente el impuesto. Uh-huh. Ahora bien, el momento en que empieza un proceso de levantamiento o de reducción, eso se inició en el gobierno, recordará, de Guillermo Lasso. Se hicieron algunas reducciones, pero no terminó de reducirse a lo que se buscaba, y ahora nuevamente se toca el tema en el gobierno de Noboa. Me parece a mí, y esa es mi opinión más técnica, que este tipo de decisiones tienen que ser decisiones lo más, yo diría, planas y generales posibles, porque no está claro el sistema. Porque usted tiene ahí una reducción que va a aplicar para un rubro, que va a aplicar para otro rubro, que para este periodo, que para este otro. A mí me parece que es mucho más simple y mucho más eficiente armar un proceso de desmontaje del impuesto a lo largo de un periodo de tiempo hasta que éste llegue a cero, por las razones que acabo de citar. Como es un ingreso tributario, obviamente el gobierno tendrá que ir buscando las formas de reemplazar este ingreso que ya no se va a dar por otras decisiones. Probablemente los rechazos o los comentarios negativos me parece a mí que van en la dirección que le digo, que esto funciona mejor de manera general y no por segmentos o por sectores o por rubros. Eso en la práctica me parece a mí que no va a dar el beneficio real que se busca. Pero al final del día sí hay un beneficio, economista. Sí hay un beneficio, pero no se potencia el impacto, porque si esto es para promover la reactivación económica, todo está encadenado en la economía. El rato que usted le ayuda a la materia prima y no le ayuda a los bienes de capital, no le potencia la decisión. Es decir, va a ser de un impacto muy pequeño, y probablemente por esa razón están en esa posición. Que baje el impuesto, yo estoy de acuerdo. Y deberían todos estar de acuerdo. Uh-huh. La forma de la baja del impuesto es lo que probablemente deberíamos analizarlo de mejor forma.
Ok, economista, la economía del Ecuador obviamente está un poco estancada, o bastante estancada, por el tema de los apagones. No podemos tapar el sol con un dedo que ha afectado a la economía muchísimo. Ese tema que si Dios quiere, se ha anunciado que este mes se acaba. Ya llegaron los generadores, ya está empezando a llover fuertemente en las zonas donde debe llover. Esperemos que esto llegue a buen fin. Ok, ¿qué debería hacer el gobierno o el próximo gobierno, así sea el mismo, para empezar de una forma agresiva a recuperar la economía? Digamos que usted tiene 10 minutos que el presidente nuevo o el actual que se vuelve a reelegir, como sea, le pide que usted lo asesore. ¿Qué le diría en esos 10 minutos, economista? Hay varios temas en esto. En primer lugar, la perseverancia y la continuidad de mantener un acuerdo vigente, en este caso con los multilaterales, es importante. Ok. No va a resolver los problemas, no va a generar empleo, pero sí va a mantener ciertos niveles mínimos de estabilidad, y eso me parece importante, por ejemplo, con el tema de la propia dolarización. Entonces, este es un primer comentario. El segundo es que hay que definir el rol del Estado para que no se repitan los problemas que hemos tenido. El Estado no es empresario. Yo cuando oigo empresas públicas me parece que hay una irracionalidad ahí. El Estado no tiene por qué estar vendiendo gasolina, ni administrando petróleo, ni hidroeléctricas o empresas de telecomunicaciones. El Estado está para brindar servicios adecuados a la ciudadanía en materia de salud, de educación, de justicia, de seguridad, no para estos objetivos. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema energético, debería buscarse una decisión que le permita una gestión mucho más eficiente a las empresas, en este caso, por ejemplo, de generación eléctrica, también de transmisión, etcétera, para que no se repitan los problemas que hemos tenido, porque parte de los problemas es precisamente por eso, por un problema de gestión y de administración. El Estado no es un buen administrador. El Estado está para sancionar, para regular, para supervisar, pero no para ejecutar temas que tienen un carácter estrictamente empresarial. Entonces, ese es el otro asunto. El tercero, yo le diría, hay que identificar proyectos emblemáticos que traigan liquidez y traigan recursos de forma muy rápida para poder darle un motor de crecimiento mucho más dinámico a la economía. En el programa que se firmó con el fondo, recién están hablando del 2.5 de crecimiento, que sigue siendo pequeño, el 2028, y hasta ese año los crecimientos son menores. Eso no podemos darnos el lujo de tener crecimientos tan bajos. Estaríamos hablando ya más de una década que el país no crece. Por lo tanto, proyectos grandes en el área minera, en el área petrolera, en la misma área bancaria, todo lo que tiene que ver con participación en obras de infraestructura grande, eso le va a permitir al país tener un empuje de recursos para poder crecer más rápido. Eso lo vivimos, recordará, en la construcción del OCP en el año 2002, eso nos dio un empuje por cerca de 3 años. Yo creo que el país tiene que ir por una vía similar. Así que ahí tiene unos 3 elementos que yo creo que son importantes, que debería tomar en consideración un nuevo gobierno. Son las 8:24 de la mañana y estamos conversando con Mauricio Pozo, quien es exministro de Economía y Finanzas. Economista, Priscila Jacome le saluda. En torno a otras materias económicas, es importante abordar que probablemente está en cuestionamiento el préstamo que nos hizo el Fondo Monetario Internacional. En el caso de que haya una decisión en contra de esta medida, ¿cuál sería la situación para el país? Esto es una locura. El que tiene potestad en materia de política económica es el Ejecutivo, no es la Asamblea ni ninguna otra instancia. Este es un acuerdo internacional que en el periodo de la aplicación, que son 4 años, le va a permitir al país recibir 14.200 millones de dólares, no solo del Fondo Monetario, ahí son 4.000, pero de las otras entidades, Banco Mundial, BID, CAF, Agencia Francesa de Desarrollo, el FLAR, y eso obviamente va a permitir atender compromisos, poder atender obligaciones, eso también hay que decirlo, obligaciones externas,
y le va a permitir sostener la dolarización también. Entonces me parece que eso no tiene sentido. Ahora, que esto no sea suficiente, en eso estamos de acuerdo, que es lo que acabo de explicar hace un momento. El país tiene que tratar de mantener el acuerdo y que estos convenios se respeten, porque el incumplimiento de los convenios, como hemos dicho algunas veces, es lo que también nos genera un problema en el tema, por ejemplo, de riesgo país, que impide a que venga la inversión extranjera que el país necesita. Y ahora, para relacionarlo con este inicio de mes, también conversamos con cortes de energía. ¿Cuándo podríamos nosotros ver las consecuencias reales de las afectaciones que está teniendo los cortes de luz a nivel económico en el país? Antes de tener el impacto de los cortes, ya habíamos registrado para el segundo trimestre de este año una tasa negativa de crecimiento del PIB. El país decreció el segundo trimestre en el 2.2% frente al mismo del año pasado, y a pesar de que en el primer trimestre creció 1.2%, en el tercero y en el cuarto va a recoger los impactos de la crisis energética. Por lo que es bien alta la posibilidad de que tengamos nuevamente tasas de crecimiento negativas. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que el año 2024 hay una alta probabilidad de tener una caída del PIB. Eso se llama recesión económica. Y por lo tanto, eso hace imposible, por ejemplo, recuperar el empleo, mejorar el empleo o mejorar los índices de pobreza, entre otros. Entonces, una vez que vayamos conociendo ahí, vamos a tener una idea de lo que esto pueda representar. Los cálculos que se han hecho del impacto de los cortes de energía va a depender mucho de en cuántas horas reales hubo suspensión y en qué sectores. Pero por darle un número, probablemente eso haya generado un golpe de unos 2.000 millones, que es cerca de 2 puntos del PIB, que no es una cifra marginal. Y por lo tanto, puede haber el impacto que yo le menciono en la actividad económica. Obviamente esto también se añade al problema de la seguridad. El tema de la seguridad, por ejemplo, el tema de las vacunas de los comercios, ha generado un impacto muy importante y esto lamentablemente hace que la recuperación también se complique, y ni siquiera hemos hablado del tema político, porque ahora se viene el tema electoral, que obviamente posterga decisiones, dificulta decisiones, y eso también es un óbice para la reanimación económica. Economista, hablando justamente de ese tema, ya no me queda tiempo, pero lo voy a comprometer para una próxima entrevista para hablar de los planes económicos de los candidatos. No sé si usted ya los pudo leer, pero lo comprometo a entrevistarlo nuevamente pronto para hablar de eso, los planes económicos de los candidatos, cuáles son los que más les gusta y cuál no tiene sencillamente un plan económico, ¿le parece? Claro que sí, estoy a la orden. En el momento que nos pongamos de acuerdo, ahí estaremos. Listo, era el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas del Ecuador, una de las mentes más lúcidas en el tema financiero y económico que tiene el Ecuador. Hablábamos de la baja del ISD decretada por el presidente de la República desde enero al 0% y después en abril sube al 2.5%. Algo que yo no entendía y todavía me quedan ciertas dudas, pero más adelante se las preguntaré, de por qué los empresarios no están tan contentos con la baja del ISD cuando antes eran los luchadores número uno de esta baja del ISD. Aquí, en Así Amaneció.